La verdad sobre la ley de la atracción desvelada por un científico. Déjame decirte algo sin rodeos. La ley de la atracción no funciona como te han contado. Y no lo digo yo por intuición, lo dice la ciencia. Durante años nos repitieron que bastaba con pensar positivo, visualizar millones, repetir afirmaciones frente al espejo y esperar. Pero si eso fuera suficiente, ¿por qué tantas personas que creen intensamente siguen atrapadas en los mismos problemas financieros, emocionales y profesionales? Hoy voy a revelarte la verdad que un científico se atrevió a decir en contra de la industria del pensamiento mágico y que cambió la forma en que entendemos el éxito, la abundancia y la prosperidad real. No es misticismo vacío, no es motivación barata, es claridad, es poder, es conciencia aplicada. Escucha este video como si un amigo muy honesto te hablara, o como si un mentor te guiara a uno de esos momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Tema 1. La confusión que arruinó la ley de la atracción. La mayoría de las personas fracasa con la ley de la atracción por una razón incómoda, pero liberadora. Nunca la entendió de verdad. Y no porque sean incapaces, sino porque durante años se les vendió una versión simplificada, casi infantil, de algo que en realidad es profundamente complejo, poderoso y científico. Un reconocido neurocientífico, especializado en comportamiento humano, toma de decisiones y patrones mentales de alto rendimiento, dijo una frase que generó rechazo inmediato en la industria del pensamiento positivo. La mente no atrae lo que desea. La mente ejecuta lo que considera coherente con su identidad. Detente un momento y deja que esto se asiente. No lo que deseas, no lo que afirmas, no lo que repites frente al espejo, sino lo que encaja con la imagen interna que tienes de ti mismo. Aquí empieza el problema real. Durante años, millones de personas han intentado atraer dinero, éxito, relaciones y oportunidades, mientras al mismo tiempo su sistema nervioso estaba programado para evitar el cambio, desconfiar del éxito y asociar la abundancia con culpa, riesgo o pérdida. Y el cerebro, cuando detecta una amenaza a su identidad conocida, activa un mecanismo automático de sabotaje. Esto no es espiritualidad, es supervivencia biológica. El cerebro no está diseñado para hacerte rico, feliz o exitoso. Está diseñado para mantenerte a salvo. Y para él, lo conocido, aunque sea mediocre, siempre es más seguro que lo desconocido, aunque sea extraordinario. Por eso tantas personas visualizan prosperidad, pero toman decisiones pequeñas. Hablan de abundancia, pero negocian desde el miedo. Dicen creer en el éxito, pero se paralizan ante la primera incomodidad. El científico lo explicó con una claridad brutal. No atraes lo que piensas ocasionalmente, atraes lo que refuerzas diariamente con tus hábitos, reacciones y elecciones. Cuando estudió a personas realmente exitosas, multimillonarios reales, fundadores de empresas globales, inversionistas consistentes, líderes que crearon imperios desde cero, descubrió algo que rompía por completo el mito popular de la ley de la atracción. Ellos no pasan el día imaginando resultados finales. Pasan el día pensando en procesos, problemas y decisiones. Jeff Bezos no creó Amazon visualizando mansiones. Creó Amazon porque su mente estaba entrenada para pensar a largo plazo, tolerar la incertidumbre y actuar incluso cuando el reconocimiento no llegaba de inmediato. Durante años perdió dinero, fue criticado, ridiculizado y subestimado. Pero su identidad no estaba ligada a la aprobación externa, sino a la creación de valor. Elon Musk no construyó Tesla repitiendo afirmaciones frente al espejo. Actuó desde una identidad interna muy clara, la de alguien capaz de aprender más rápido que el promedio, asumir riesgos extremos y resistir la presión psicológica que destruiría a la mayoría. La ley de la atracción, cuando se entiende correctamente, no responde a palabras bonitas ni a pensamientos pasajeros. Responde a coherencia interna. Si en el fondo te percibes como alguien que siempre lucha, atraerás escenarios donde luchar es necesario. Si te ves como alguien que sobrevive, atraerás situaciones donde apenas alcanzas. Si te identificas como alguien que crea soluciones, aprende rápido y se adapta, la realidad empieza a reorganizarse a tu favor. Esto no es magia, es neurociencia aplicada a la vida real. El cerebro funciona como un filtro. Cada segundo recibe millones de estímulos, pero solo deja pasar aquellos que confirman lo que ya crees sobre ti y sobre el mundo. Si tu identidad profunda dice, el dinero es difícil, ignorarás oportunidades. Si dice, no soy suficiente,
Dudarás de ti mismo incluso cuando todo esté a tu favor. Y aquí viene la parte más incómoda y más poderosa. El universo no te está castigando. La vida no te está ignorando. Tu mente simplemente está ejecutando un programa que probablemente no elegiste conscientemente, un programa heredado de la infancia, del entorno, de la cultura, de experiencias pasadas. Pero todo programa puede reescribirse. El científico lo dejó claro. El momento en que una persona cambia su identidad interna, cambia automáticamente sus decisiones, su lenguaje corporal, su nivel de tolerancia al riesgo y su forma de actuar. Y cuando eso ocurre, los resultados externos cambian sin necesidad de forzarlos. Por eso hay personas que parecen atraer oportunidades sin esfuerzo, no porque tengan suerte, sino porque actúan desde una identidad alineada con el éxito. No se preguntan todo el tiempo, ¿y si fallo? Se preguntan, ¿qué aprendo si esto no sale como espero? No se paralizan ante el miedo, lo interpretan como una señal de crecimiento. Y ahora quiero que te hagas una pregunta honesta, sin juicio, sin culpa, sin excusas. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿La persona que dice querer abundancia o la persona que toma decisiones desde el miedo? La ley de la atracción empieza exactamente ahí, no en lo que deseas, sino en lo que te permites ser. Cuando alineas pensamiento, emoción, identidad y acción, la realidad responde. No porque el universo te premie, sino porque finalmente dejas de sabotearte. Y este es el punto donde la fantasía termina y comienza el verdadero poder personal. Tema 2. El experimento científico que cambió para siempre la ley de la atracción. Hubo un momento decisivo en el que la ley de la atracción dejó de ser una creencia popular y empezó a ser observada bajo el lente frío de la ciencia. No ocurrió en un templo espiritual ni en un retiro místico, sino en un laboratorio, rodeado de escáneres cerebrales, sensores y datos imposibles de ignorar. Un científico especializado en neuroplasticidad y comportamiento humano decidió investigar una pregunta que casi nadie se atrevía a formular con honestidad. Si dos personas desean lo mismo con la misma intensidad, ¿por qué una lo consigue y la otra no? ¿Qué ocurre realmente dentro del cerebro cuando alguien atrae éxito, dinero u oportunidades? Durante años estudió a cientos de personas. Algunas vivían en escasez crónica, otras habían construido fortunas, empresas sólidas y una vida que desde fuera parecía fluir con naturalidad. Lo interesante es que muchas de ellas afirmaban creer en la ley de la atracción. Todas visualizaban, todas afirmaban, todas decían querer abundancia, pero los resultados eran radicalmente distintos. El experimento fue simple, pero revelador. Se les pidió a los participantes que visualizaran un objetivo claro: prosperidad financiera, crecimiento profesional, libertad económica. Mientras lo hacían, sus cerebros eran analizados en tiempo real. No se observaban palabras ni pensamientos conscientes, sino patrones de activación profunda. Y ahí apareció la verdad que lo cambió todo. En las personas que vivían en escasez, el cerebro activaba zonas relacionadas con el miedo, la anticipación de pérdida y la autoprotección. Aunque decían visualizar abundancia, su sistema nervioso reaccionaba como si estuviera frente a una amenaza. El cuerpo se tensaba, la respiración se volvía superficial. El cerebro interpretaba el éxito como algo peligroso, ajeno o inalcanzable. En cambio, en las personas altamente exitosas ocurría algo completamente distinto. Al visualizar crecimiento, su cerebro activaba áreas asociadas con planificación, enfoque, curiosidad y resolución de problemas. No había ansiedad, no había conflicto interno, había coherencia. El científico llegó a una conclusión incómoda pero irrefutable. La visualización no funciona si tu cuerpo no la cree. Y el cuerpo no cree palabras, cree experiencias, hábitos e identidad. Aquí es donde la ley de la atracción fue mal entendida durante décadas. No es el pensamiento consciente el que atrae, es el estado interno desde el cual ese pensamiento nace. Si el pensamiento surge desde el miedo, el cerebro busca protegerte. Si surge desde la confianza entrenada, el cerebro busca avanzar. Esto explica por qué tantas personas repiten afirmaciones positivas y, aún así, se sienten agotadas, frustradas o incluso culpables. No es porque estén haciendo algo mal, es porque están intentando imponer una idea nueva sobre un sistema interno que no ha sido actualizado. El cerebro humano funciona como un termostato, no como un interruptor. Tiene un nivel interno de merecimiento, de tolerancia al éxito, de comodidad con la abundancia.
Cuando algo externo intenta elevar ese nivel demasiado rápido, el sistema reacciona para devolverlo a lo conocido. Por eso hay personas que ganan dinero y lo pierden. Oportunidades que aparecen y se sabotean. Relaciones que comienzan bien y se rompen. No es mala suerte, es coherencia interna. El científico observó algo más. Cuando una persona comenzaba a actuar de forma alineada con una nueva identidad, aunque fuera de manera pequeña, el cerebro empezaba a cambiar. No por las visualizaciones, sino por las decisiones. Cada acción coherente reforzaba una nueva señal. Esto es seguro. Esto es posible. Esto es quien soy ahora. Y aquí aparece una verdad poderosa. La acción precede a la creencia profunda. No esperas a creer para actuar. Actúas de forma consciente para reprogramar lo que crees. Las grandes empresas entienden esto mejor que nadie. Google no se convirtió en Google porque sus fundadores soñaban con ser gigantes. Se convirtió en Google porque desde el inicio actuaron como solucionadores de problemas a escala global. Pensaban en sistemas, no en resultados inmediatos. Su identidad era crear valor masivo y el dinero fue una consecuencia. Lo mismo ocurrió con empresas como Apple, Microsoft o Amazon. No crecieron porque atrayeron clientes. Crecieron porque su cultura interna, sus decisiones diarias y su visión estaban alineadas con expansión, innovación y largo plazo. La ley de la atracción real no opera en el aire. Opera en la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces cuando nadie te observa. El científico lo resumió de una forma que incomodó a muchos. No atraes lo que deseas en silencio, atraes lo que estás dispuesto a sostener emocionalmente. Si no puedes sostener el éxito sin culpa, lo perderás. Si no puedes sostener la abundancia sin miedo, la rechazarás. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando una persona deja de pedir resultados y empieza a entrenar su sistema interno para sostenerlos. Y esto explica por qué algunos parecen avanzar sin esfuerzo. No porque la vida sea más fácil para ellos, sino porque su mente ya está preparada para lo que viene. No se sorprenden por el éxito, lo consideran natural. Este experimento reveló algo esencial para cualquier buscador moderno de prosperidad y claridad. La ley de la atracción no responde a deseos intensos, responde a identidades estables. Cuando entiendes esto, dejas de luchar con el universo, dejas de repetir frases vacías, empiezas a observarte, a ajustar tus decisiones, a entrenar tu mente como un músculo. Y en ese momento exacto, algo cambia, no afuera primero, sino dentro. Y cuando el cambio interno se vuelve real, la realidad externa no tiene más opción que seguirlo. Eso es ciencia. Y también es libertad. Tema 3. El mecanismo oculto del cerebro que decide si mereces abundancia o no. Hay una verdad que muy pocas personas están preparadas para escuchar, y aún menos para aceptar. No es el universo quien decide cuánto éxito, dinero o prosperidad llega a tu vida. Es tu cerebro. Y lo hace mucho antes de que tú seas consciente de ello. Un equipo de neurocientíficos, estudiando durante años los patrones mentales de personas con resultados extraordinarios, descubrió algo inquietante. El cerebro humano funciona como un guardián silencioso del equilibrio interno. Su misión principal no es hacerte feliz, ni exitoso, ni abundante. Su misión es mantener coherencia entre lo que vives y lo que crees que mereces. Y aquí es donde la mayoría pierde el juego sin darse cuenta. Desde muy temprano en la vida, cada experiencia emocional deja una huella. No importa si fue una frase dicha sin intención, una crítica repetida, una humillación silenciosa o una promesa rota. El cerebro registra todo y construye una narrativa interna. ¿Quién soy? ¿Qué puedo esperar del mundo? ¿Hasta dónde puedo llegar sin peligro? Esa narrativa se convierte en identidad, y la identidad en destino. Por eso hay personas brillantes que nunca despegan. Personas talentosas que se autosabotean justo cuando están a punto de lograr algo grande. Personas que reciben oportunidades, pero inexplicablemente las desperdician. No es falta de capacidad, es un conflicto interno entre el deseo consciente y el límite inconsciente de merecimiento. El cerebro evalúa constantemente una pregunta silenciosa. ¿Esto es coherente con quien creo que soy? Si la respuesta es no, activa mecanismos automáticos de bloqueo. Procrastinación. Dudas repentinas, miedo irracional, distracciones, incluso enfermedades psicosomáticas. Todo con un solo objetivo, devolverte a la zona conocida, aunque sea incómoda. Esto explica por qué la abundancia no se mantiene cuando no hay un cambio profundo de identidad.
Ganar dinero es una cosa, sostenerlo es otra muy distinta. Hay personas que atraen ingresos altos y, aún así, viven en estrés constante, miedo a perderlo todo o culpa por tener más que otros. Ese estado interno termina expulsando aquello que no se siente merecido. Los científicos observaron algo revelador al estudiar cerebros de empresarios exitosos y multimillonarios hechos a sí mismos. No tenían menos miedo, no eran más inteligentes en todos los casos, pero sí compartían un patrón común, un alto umbral de merecimiento. Su sistema nervioso estaba cómodo con la expansión. No se disculpaban internamente por crecer, no se sentían culpables por ganar, no se sentían pequeños frente al éxito. Oprah Winfrey, por ejemplo, creció en un entorno de pobreza extrema, abuso y limitación. Estadísticamente, estaba destinada a repetir ese patrón, pero en algún punto ocurrió un quiebre interno. No fue suerte. Fue un cambio radical en la narrativa de quién era y qué merecía. Empezó a verse como una fuente de valor, no como una víctima de su pasado. Y cuando esa identidad se consolidó, las oportunidades comenzaron a alinearse de formas que desde fuera parecían milagrosas. El cerebro responde a la identidad dominante, no a la historia pasada. Pero hay una condición. La identidad no se cambia con palabras bonitas. Se cambia con experiencias emocionales repetidas que demuestran algo nuevo. Por eso afirmar «merezco abundancia» sin actuar de forma coherente genera frustración. El cerebro no cree declaraciones, cree pruebas. Cada vez que eliges desde el miedo, refuerzas una identidad limitada. Cada vez que eliges desde la expansión, aunque sea incómodo, envías una señal nueva. Y el cerebro aprende por repetición, no por intención. Aquí aparece un concepto clave que casi nadie menciona cuando habla de la ley de la atracción: la tolerancia emocional al éxito. No todos pueden sostenerlo. El éxito amplifica lo que ya hay dentro. Si hay inseguridad, la expone. Si hay vacío, lo magnifica. Por eso algunas personas inconscientemente evitan crecer. No porque no quieran, sino porque no se sienten capaces de sostener lo que vendría después. Grandes fortunas se han perdido no por malas decisiones financieras, sino por conflictos internos no resueltos. Empresarios que lo tenían todo y lo destruyeron todo. No fue azar, fue coherencia inconsciente. Las empresas prósperas entienden esto a nivel cultural. Netflix, por ejemplo, no solo contrata talento, construye una cultura de responsabilidad, autonomía y confianza. Su éxito no está solo en la tecnología, sino en una identidad colectiva que tolera la innovación y el error sin colapsar. Esa identidad atrae personas alineadas y repele a quienes no pueden sostener ese nivel de exigencia interna. La ley de la atracción, vista desde la neurociencia, es un principio de congruencia. Tu realidad externa se ajusta constantemente a tu estado interno dominante, no al que muestras en redes sociales, no al que dices tener, al que realmente habitas cuando estás solo con tus pensamientos. Por eso el cambio verdadero no comienza visualizando un futuro ideal, sino observando honestamente tu presente interno. ¿Cómo reaccionas ante el éxito ajeno? ¿Con inspiración o con resentimiento? ¿Cómo hablas del dinero cuando nadie te escucha? ¿Como una herramienta o como un problema? ¿Cómo te sientes cuando las cosas empiezan a salir bien? ¿En calma o en tensión? Esas respuestas revelan tu nivel de merecimiento. El cerebro no juzga, solo ejecuta, y ejecuta con una precisión implacable. Si detecta incoherencia entre lo que deseas y lo que crees merecer, protegerá tu identidad conocida. No porque sea cruel, sino porque así está diseñado. La buena noticia es que este mecanismo puede reprogramarse, no luchando contra él, sino trabajando con él, expandiendo gradualmente tu capacidad de recibir, normalizando la abundancia en tu sistema nervioso, asociando el éxito con seguridad en lugar de amenaza. Cuando eso ocurre, algo profundo cambia. Ya no persigues oportunidades con ansiedad, las reconoces con claridad, ya no fuerzas resultados, te vuelves magnético, no por magia, sino porque tu cerebro deja de bloquear lo que antes consideraba peligroso. Y entonces entiendes la verdad que pocos se atreven a aceptar. La abundancia no llega cuando la deseas con fuerza, llega cuando tu identidad está lista para sostenerla. Ese es el verdadero milagro del éxito. No ocurre afuera primero, ocurre dentro. Y cuando ocurre dentro, el mundo simplemente responde. Tema 4. ¿Por qué tu mente sabotea lo que más deseas? ¿Y cómo los grandes ricos lo reprograman? Existe una paradoja silenciosa que gobierna la vida de millones de personas sin que ellas lo sepan.
Cuanto más desean algo, más lejos parece estar. No porque el deseo sea incorrecto, sino porque el deseo, cuando no está alineado con la estructura interna de la mente, activa el mecanismo más antiguo del cerebro humano, el sabotaje. La mayoría cree que el autosabotaje es falta de disciplina, pereza o miedo consciente. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más inquietante. El sabotaje no es un error del sistema, es una función de protección. La mente no se opone a tu felicidad, se opone a cualquier cambio que perciba como una amenaza a tu identidad conocida. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro interpreta el cambio profundo como peligro. No importa si el cambio es positivo. Lo desconocido activa las mismas áreas cerebrales que el riesgo físico. Por eso, cuando una persona se acerca a una oportunidad real de crecimiento financiero, reconocimiento o expansión personal, su mente puede reaccionar con ansiedad, confusión, cansancio repentino o una necesidad urgente de distraerse. Esto explica por qué tantas personas están motivadas, hasta que algo empieza a funcionar. Justo cuando aparece una oportunidad real, algo ocurre. Se posterga una llamada importante. Se duda de una decisión que antes parecía clara. Aparece una excusa perfectamente razonable. No es casualidad, es coherencia interna. El cerebro hace una pregunta silenciosa pero decisiva. ¿Quién seré yo si esto funciona? Y si no tiene una respuesta segura, activa el freno. Los grandes ricos entienden esto, aunque muchos no sepan explicarlo con palabras técnicas. Warren Buffett, por ejemplo, no se convirtió en uno de los inversores más exitosos del mundo por evitar el miedo, sino por normalizarlo. Para él, el riesgo no era una amenaza a su identidad, era parte de ella. Su mente no asociaba la incertidumbre con peligro, sino con oportunidad racionalmente calculada. El sabotaje aparece cuando el éxito amenaza la narrativa interna que llevamos años construyendo. Si alguien se ha definido inconscientemente como el que siempre lucha, el éxito crea una disonancia. Si alguien se ha identificado como el que no destaca demasiado, sobresalir genera incomodidad, y el cerebro siempre elegirá la coherencia antes que el progreso. Aquí es donde la ley de la atracción fue profundamente mal interpretada. No basta con querer algo intensamente si, en el fondo, no estás preparado para convertirte en la persona que lo sostiene. La mente no rechaza el resultado, rechaza la transformación que el resultado exige. El sabotaje no ocurre al inicio del camino, ocurre cerca del umbral, justo cuando estás a punto de cruzar a una nueva versión de ti. Por eso duele, por eso confunde. Por eso muchos abandonan en silencio y luego dicen que no era para ellos. Los estudios en neurociencia conductual muestran que el cerebro libera sustancias químicas asociadas al alivio cuando volvemos a lo conocido, incluso si lo conocido es limitante. Esa sensación de alivio es traicionera. Se siente como descanso, pero en realidad es resignación. Y con el tiempo, se convierte en frustración crónica. Los multimillonarios que se mantienen en la cima no son los más motivados, sino los más reprogramados. Entendieron que no se trata de eliminar el miedo, sino de redefinirlo. El miedo deja de ser una señal de peligro y se convierte en una señal de expansión. Ray Dalio, fundador de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, habla abiertamente de su relación con el error y la incomodidad. Para él, equivocarse no amenaza su valor personal, es información. Esa simple diferencia cambia por completo la forma en que el cerebro responde al desafío. Cuando el error no amenaza tu identidad, el sabotaje pierde fuerza. La mente se sabotea cuando cree que el éxito te hará perder algo: pertenencia, amor, seguridad, aceptación. Muchas personas crecieron aprendiendo que destacar era peligroso, que tener más generaba rechazo o que el dinero traía problemas. Esas asociaciones no desaparecen con afirmaciones positivas. Permanecen activas hasta que se cuestionan y se reemplazan con nuevas experiencias. Aquí ocurre el verdadero trabajo interno. No se trata de convencer a la mente de que todo estará bien, sino de demostrarle, con hechos repetidos, que puede estar segura incluso en la expansión. Cada decisión consciente que tomas a pesar del miedo envía una señal nueva. Cada límite que pones, cada oportunidad que aceptas, cada vez que no te escondes. El cerebro aprende por evidencia emocional. Cuando atraviesas una incomodidad y sobrevives, algo se reconfigura. El sistema nervioso se expande. Lo que antes parecía imposible se vuelve tolerable, y lo tolerable, con el tiempo, se vuelve normal. Las grandes fortunas no se construyen solo con inteligencia financiera. Se construyen con estabilidad interna.
con la capacidad de sostener presión sin colapsar, de recibir sin culpa y de crecer sin perder el centro. Muchos ganan dinero, pocos saben sostenerlo. Y la diferencia no está en la estrategia, sino en la mente. Empresas como Amazon entendieron esto a nivel cultural. Su crecimiento acelerado no fue solo tecnológico, fue psicológico. Normalizaron el error, el cambio constante y la incomodidad como parte del proceso. Esa mentalidad atrae personas capaces de crecer con la empresa y expulsa a quienes buscan estabilidad emocional en entornos que exigen expansión constante. La ley de la atracción real no elimina el sabotaje, lo integra, te muestra dónde aún no estás alineado. Cada vez que te autosaboteas, no es una señal de fracaso, sino de información. Es el punto exacto donde tu identidad necesita evolucionar. Cuando dejas de juzgarte por sabotearte y empiezas a observarlo con curiosidad, algo cambia. El sabotaje pierde poder. Ya no te controla desde la sombra, se vuelve consciente, y lo que se vuelve consciente puede transformarse. El verdadero secreto que los ricos entienden no es cómo evitar el miedo, sino cómo moverse con él sin traicionarse. No esperan sentirse listos, actúan para volverse listos. No buscan seguridad antes de avanzar, avanzan para construir seguridad interna. Y aquí está la verdad que muy pocos aceptan. El éxito no se siente cómodo al principio, se siente extraño, se siente ajeno, se siente incluso incorrecto, pero solo hasta que tu mente se adapta a una nueva normalidad. Cuando eso ocurre, el sabotaje desaparece sin esfuerzo. No porque lo hayas vencido, sino porque ya no es necesario. La mente deja de protegerte del crecimiento porque el crecimiento deja de ser una amenaza. Ahí es cuando la ley de la atracción deja de ser una lucha interna y se convierte en un flujo natural. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Tema 5. La identidad invisible que crea riqueza o la destruye sin que te des cuenta. Existe una fuerza silenciosa que determina el nivel exacto de éxito, dinero y oportunidades que una persona experimenta en su vida. No es la suerte, no es el talento, no es siquiera la disciplina. Es algo mucho más profundo y al mismo tiempo casi invisible. La identidad desde la cual una persona toma decisiones cuando nadie la observa. La mayoría cree que la identidad es algo fijo, una especie de etiqueta personal. Soy así, siempre fui así. No nací para eso. Pero desde la neurociencia y la psicología profunda, la identidad no es más que un conjunto de patrones aprendidos que el cerebro utiliza para predecir el futuro y ahorrar energía. El problema es que el cerebro prefiere una identidad limitante conocida antes que una identidad expansiva desconocida. Aquí ocurre algo crucial. La ley de la atracción no responde a lo que deseas conscientemente, responde a la identidad que ejecuta tus decisiones automáticas. Esa identidad se manifiesta en cómo reaccionas ante el dinero, el éxito ajeno, el riesgo, la autoridad, el fracaso y la abundancia. Puedes decir que quieres prosperidad, pero si tu identidad profunda se ve a sí misma como alguien que no encaja, no destaca demasiado o no pertenece a ciertos círculos, cada decisión que tomes estará alineada con esa narrativa y el resultado será coherente con ella. Los científicos que estudian comportamiento humano descubrieron algo revelador. Más del 90% de nuestras decisiones diarias no son conscientes, son reflejos identitarios, respuestas automáticas basadas en quién creemos que somos. Y como la riqueza no llega de golpe, sino a través de miles de microdecisiones, la identidad termina siendo el factor determinante. Esto explica por qué dos personas con el mismo conocimiento, los mismos recursos y las mismas oportunidades obtienen resultados radicalmente distintos. Una avanza, la otra se queda, no porque una sea mejor, sino porque una decide desde expansión y la otra desde protección. Las personas con identidad de escasez no siempre son pobres. Muchas ganan bien, incluso mucho, pero viven en tensión constante, temen perder, se comparan, sospechan, se sienten culpables por querer más. Esa identidad convierte el dinero en una fuente de estrés en lugar de libertad. En cambio, quienes desarrollan una identidad de abundancia no necesariamente nacieron en riqueza, la construyeron internamente. Para ellos, el dinero es una consecuencia lógica de crear valor, no una validación personal. No lo persiguen con ansiedad, lo permiten con coherencia. Howard Schultz, el hombre que transformó Starbucks en una marca global, creció en una familia pobre. Su padre trabajó toda su vida sin seguridad ni reconocimiento.
Esa experiencia podría haber reforzado una identidad de limitación, pero ocurrió lo contrario. Schultz desarrolló una identidad interna muy clara: crear oportunidades donde antes no existían. No se veía a sí mismo como alguien destinado a sobrevivir, sino como alguien responsable de cambiar una historia. Esa identidad influyó en cada decisión, desde cómo trató a sus empleados hasta cómo expandió la empresa. El resultado externo fue riqueza, pero la causa real fue identidad. La mayoría intenta cambiar resultados sin cambiar identidad. Quieren ganar más, pero siguen tomando decisiones pequeñas. Quieren libertad, pero actúan desde el miedo a perder aprobación. Quieren éxito, pero se sienten incómodos cuando alguien los reconoce. El cerebro detecta esa incoherencia y responde bloqueando el avance, no como castigo, sino como protección. La identidad conocida es segura, la identidad nueva es incierta, y el cerebro siempre elige la seguridad, hasta que se le demuestra que la expansión también es segura. Aquí aparece un punto fundamental que casi nadie enseña. La identidad no se cambia con pensamiento positivo, se cambia con evidencia interna repetida, con decisiones pequeñas pero coherentes que envían un mensaje nuevo al sistema nervioso. Cada vez que dices no a algo que te limita, aunque te dé miedo, tu identidad se expande. Cada vez que cobras lo que vales, aunque sientas incomodidad, algo se reprograma. Cada vez que te permites recibir sin justificarte, una capa de culpa se disuelve. Los multimillonarios no se sienten especiales por tener dinero, se sienten responsables de su impacto. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando el dinero deja de ser un símbolo de valor personal y se convierte en una herramienta, la identidad se estabiliza. Ya no hay miedo a perderlo, porque no define quién eres. Muchas personas viven atrapadas en una identidad heredada. Repiten historias familiares sin cuestionarlas. En mi familia nadie fue rico. El dinero corrompe. Los ricos son egoístas. El cerebro toma esas frases como verdades operativas y construye decisiones coherentes con ellas. Pero la verdad es esta: la identidad no es destino, es programación. Y toda programación puede actualizarse. El cambio comienza cuando observas tus reacciones automáticas sin juzgarlas. ¿Qué sientes cuando alguien gana más que tú? ¿Qué emoción aparece cuando piensas en cobrar más? ¿Qué narrativa interna surge cuando una oportunidad grande se presenta? Esas respuestas revelan tu identidad real, no la que deseas tener. Las grandes empresas trabajan esto de forma estratégica. No solo venden productos, construyen identidades. Apple no vende tecnología, vende creatividad y pertenencia a una élite que piensa diferente. Esa identidad atrae clientes dispuestos a pagar más sin resistencia. El producto importa, pero la identidad manda. Lo mismo ocurre a nivel personal. Cuando cambias la identidad desde la cual te mueves, el mundo responde de otra forma. No porque la realidad sea mágica, sino porque tú te comportas diferente, hablas diferente, eliges diferente, te posicionas diferente. Y aquí está la clave que transforma todo. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto. Necesitas soltar la versión limitada de ti que ya no te sirve. La abundancia no exige que te transformes en otro, exige que dejes de actuar desde el miedo. Cuando tu identidad interna se alinea con crecimiento, la ley de la atracción deja de ser una técnica y se convierte en un reflejo. No atraes porque quieres, atraes porque eres coherente. Y en ese punto, algo profundo ocurre. Dejas de perseguir resultados, empiezas a permitirlos, dejas de luchar con la realidad, empiezas a colaborar con ella. Ese es el verdadero poder invisible que crea riqueza sostenible, no el deseo, no la visualización, sino la identidad que decide, en silencio, quién eres capaz de ser. Tema 6. El momento exacto en que la ley de la atracción se vuelve real y deja de ser una ilusión. Hay un instante muy preciso en la vida de una persona en el que la ley de la atracción deja de sentirse como una promesa lejana y empieza a manifestarse de forma concreta, casi inevitable. No ocurre cuando repites más afirmaciones. No ocurre cuando deseas con más intensidad. Ocurre cuando algo interno se alinea de tal forma que ya no hay contradicción entre lo que quieres y lo que estás dispuesto a sostener. La mayoría nunca llega a ese punto porque se queda atrapada en la fase del deseo. Desear es cómodo, soñar es seguro. Imaginar no exige transformación, pero atraer, de verdad, exige coherencia. Y la coherencia interna es una de las cosas más incómodas que existen para el cerebro humano. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro entra en conflicto
cuando una persona intenta obtener resultados que no encajan con su autoconcepto. Ese conflicto no siempre se siente como miedo. A veces se siente como cansancio, duda, confusión, procrastinación o una extraña pérdida de interés justo cuando algo empieza a funcionar. Es el sistema nervioso intentando proteger una identidad conocida. La ley de la atracción real comienza cuando ese conflicto desaparece, y desaparece cuando la persona deja de pedir resultados y empieza a convertirse, de forma sostenida, en alguien capaz de vivir con ellos sin colapsar emocionalmente. Los científicos llaman a este punto integración identitaria. Es el momento en que el cerebro deja de percibir el éxito como una amenaza y empieza a percibirlo como parte natural de la experiencia. A partir de ahí, las decisiones cambian sin esfuerzo. Ya no necesitas motivarte constantemente. Actúas desde una lógica interna distinta. Por eso, cuando observas historias reales de personas que alcanzaron riqueza, reconocimiento o influencia, casi siempre aparece un quiebre interno antes del crecimiento externo. No fue un golpe de suerte, fue un cambio de relación consigo mismos. Sara Blakely, fundadora de Spanx y una de las mujeres multimillonarias hechas a sí mismas más jóvenes del mundo, contó en varias entrevistas que el momento clave no fue cuando tuvo la idea del producto, sino cuando dejó de identificarse con el miedo al ridículo. Durante años fue rechazada, ignorada, subestimada, pero en algún punto decidió que el rechazo no definía su valor. Ese cambio interno transformó su energía, su forma de comunicarse y su persistencia. El resultado fue una empresa global, pero la causa fue interna. La ley de la atracción se vuelve real cuando la emoción dominante deja de ser la carencia y se convierte en estabilidad. No entusiasmo exagerado, no euforia artificial, estabilidad. Cuando puedes pensar en dinero, éxito o expansión sin que tu cuerpo se tense, algo profundo se ha reprogramado. Aquí ocurre algo muy importante. La mayoría cree que la emoción correcta para atraer es la emoción intensa, pero el cerebro no responde a la intensidad, responde a la repetición y a la familiaridad. Por eso, cuando algo se vuelve familiar, deja de generar resistencia, y cuando deja de generar resistencia, fluye. Las personas que atraen oportunidades no están todo el día pensando en atraerlas. Están ocupadas actuando desde una identidad alineada. Su mente no está enfocada en ojalá funcione, sino en esto es lo que hago. Esa diferencia es sutil, pero decisiva. El momento exacto en que la ley de la atracción deja de ser una ilusión ocurre cuando ya no negocias contigo mismo, cuando tus decisiones pequeñas, cotidianas, son coherentes con lo que dices querer, cuando dejas de justificar por qué no haces algo y simplemente lo haces. No por fuerza, sino por congruencia. Desde fuera parece magia. Desde dentro se siente normal. Este es el punto en el que muchas personas se confunden. Creen que algo externo cambió, que el universo respondió. Pero en realidad, lo que cambió fue la señal interna. El cerebro dejó de emitir mensajes contradictorios, y cuando la señal es clara, la respuesta del entorno también lo es. Las empresas que crecen de forma consistente entienden esto a nivel sistémico. Amazon no se expandió porque atrayó éxito. Se expandió porque desde su cultura interna, la expansión era normal. Pensar en grande no era un evento especial, era el estándar. Y cuando algo es estándar, deja de generar fricción. Lo mismo ocurre a nivel personal. Cuando tu estándar interno se eleva, ya no persigues oportunidades que antes te parecían grandes. Las seleccionas. Ya no te impresionas fácilmente. Ya no te conformas con menos. No desde la arrogancia, sino desde la claridad. La ley de la atracción se manifiesta cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres capaz de ser. Cuando ya no esperas validación externa para actuar. Cuando tus acciones dejan de ser reacciones emocionales y se convierten en expresiones de identidad. En este punto, algo muy interesante sucede. El tiempo parece jugar a tu favor. No porque todo sea rápido, sino porque dejas de perder energía en resistencia interna. Avanzas con menos desgaste, con menos drama, con más precisión. Esto explica por qué algunas personas logran en pocos años lo que otras no logran en toda una vida. No porque trabajen más horas, sino porque no luchan consigo mismas en cada paso. Su mente no está dividida, está alineada. La división interna es el verdadero enemigo de la manifestación. Querer algo y al mismo tiempo temerlo. Desearlo y al mismo tiempo sentir culpa. Soñarlo y al mismo tiempo creer que no es para ti. Esa fricción consume energía y bloquea el movimiento.
Cuando esa fricción desaparece, la vida responde. No de forma mística, sino lógica. Las decisiones son más claras, las conversaciones más firmes, las oportunidades más visibles. Las personas correctas aparecen porque tú también te muestras de otra forma. Y aquí viene una verdad que pocos se atreven a decir con honestidad. Cuando la ley de la atracción empieza a funcionar de verdad, no siempre se siente espectacular. A veces se siente silenciosa, natural, incluso aburrida, porque deja de ser un evento emocional y se convierte en una consecuencia. El éxito sostenido no es emocionante, es estable. Y esa estabilidad es lo que permite crecer sin destruirse. El momento exacto en que la ley de la atracción se vuelve real es el momento en que ya no necesitas convencerte de nada, ya no necesitas probar nada, ya no necesitas forzar nada. Simplemente actúas desde quien ya eres. Y cuando eso ocurre, el mundo no tiene más opción que responder de forma coherente. No porque el universo te premie, sino porque finalmente dejaste de enviarte señales contradictorias. Ahí termina la ilusión. Y ahí comienza el verdadero poder. Tema 7. La diferencia entre manifestar y perseguir. El cambio interno que multiplica resultados. Hay una línea invisible que separa a las personas que pasan la vida persiguiendo resultados de aquellas que parecen atraerlos sin esfuerzo aparente. Desde fuera, ambos grupos dicen querer lo mismo: éxito, dinero, libertad, reconocimiento. Pero por dentro, viven en estados completamente distintos. Y esa diferencia interna lo cambia todo. Perseguir nace de la carencia. Manifestar nace de la alineación. Aunque ambas palabras suenen similares, representan experiencias opuestas dentro del sistema nervioso. Cuando persigues algo, tu cuerpo está en tensión. Hay urgencia, ansiedad, comparación, miedo a perder. Cuando manifiestas de verdad, hay enfoque, presencia y una calma activa que no depende del resultado inmediato. La mayoría confunde movimiento con avance. Hacen mucho, pero desde el lugar equivocado. Trabajan, se esfuerzan, se exigen, pero lo hacen desde la sensación de que aún no son suficientes. Y esa sensación, aunque no se diga en voz alta, se transmite en cada decisión, en cada negociación, en cada conversación importante. El cerebro detecta esa incoherencia, y cuando detecta incoherencia, entra en modo de supervivencia. En ese estado, la creatividad se reduce, la visión se estrecha y las decisiones se vuelven reactivas. No importa cuántas horas trabajes si lo haces desde el miedo. El resultado siempre será limitado. Los estudios en neurociencia muestran que el cerebro en estado de amenaza busca alivio inmediato, no crecimiento sostenido. Por eso, cuando alguien persigue el éxito desde la carencia, tiende a tomar atajos, aceptar menos de lo que vale, conformarse con oportunidades pequeñas o abandonar justo cuando el proceso exige paciencia. Manifestar no significa quedarse quieto esperando. Significa actuar desde un estado interno distinto. Significa moverte sin traicionarte. Significa que tus acciones no están impulsadas por la urgencia de demostrar, sino por la claridad de construir. Las personas que manifiestan resultados grandes no están obsesionadas con el cuándo, están comprometidas con el cómo. Su atención está puesta en la calidad de sus decisiones, no en la validación externa. Y esa diferencia genera una energía interna completamente distinta. Steve Jobs no construyó Apple persiguiendo dinero. Persiguió excelencia, coherencia estética, impacto cultural. El dinero fue una consecuencia, no porque ignorara los negocios, sino porque su identidad estaba alineada con crear algo que tuviera sentido para él. Esa alineación hizo que su energía fuera magnética. No necesitaba convencer, transmitía certeza. Cuando persigues, negocias contigo mismo todo el tiempo. Si esto no funciona, al menos intenté. Mejor acepto esto por ahora. No quiero incomodar. Cuando manifiestas, decides desde el largo plazo. Toleras la incomodidad porque no estás desesperado por el resultado inmediato. El cuerpo lo siente, la voz cambia, la postura cambia, las palabras cambian y el entorno responde a esa señal. Aquí ocurre algo crucial. El universo, la vida, el mercado, las personas no responden a lo que deseas en silencio. Responden a la señal que emites de forma consistente. Esa señal no es espiritual. Es conductual, emocional y energética en el sentido más práctico. Cuando persigues, envías una señal de necesidad. Cuando manifiestas, envías una señal de coherencia. Y la coherencia genera confianza. La confianza atrae oportunidades. Las oportunidades generan resultados.
Muchas personas dicen estar manifestando, pero en realidad están persiguiendo con espiritualidad. Usan palabras elevadas para esconder ansiedad. Repiten frases positivas mientras su cuerpo vive en tensión. Visualizan abundancia mientras toman decisiones de escasez. La vida no responde a la fantasía, responde a la congruencia. Los millonarios que construyen riqueza sostenible entienden esto intuitivamente. No se mueven por pánico. No toman decisiones solo para aliviar la ansiedad del momento. Invierten, esperan, ajustan, vuelven a intentar. Su sistema nervioso no entra en caos con cada obstáculo. Y esa estabilidad es una ventaja competitiva enorme. Cuando Ray Dalio habla de éxito, habla de principios, no de resultados, porque entiende que los resultados cambian, pero los principios internos sostienen el juego a largo plazo. Manifestar no es atraer cosas, es construir una estructura interna capaz de sostener procesos largos sin perder claridad. La diferencia entre perseguir y manifestar también se nota en la relación con el tiempo. Quien persigue vive apurado, siempre llega tarde, siempre siente que algo se le escapa. Quien manifiesta vive presente, hace lo que corresponde ahora, confía en la acumulación de decisiones correctas. Esa confianza no es ingenuidad, es entrenamiento interno. El cerebro aprende a confiar cuando ve consistencia, cuando tus acciones se alinean con tus valores, cuando dices no a lo que no te representa, cuando dejas de traicionarte para obtener aprobación. Cada una de esas decisiones fortalece una identidad interna que no depende del resultado inmediato para sentirse válida. Y desde esa identidad, la manifestación ocurre como consecuencia. La vida empieza a responder de otra forma cuando dejas de empujarla. No porque te rindas, sino porque dejas de luchar contra ti mismo. La energía que antes se perdía en ansiedad se convierte en enfoque. La energía que antes se perdía en comparación se convierte en presencia. Esto explica por qué algunas personas, con menos recursos iniciales, logran más. No porque tengan suerte, sino porque no se sabotean persiguiendo lo que aún no están listos para sostener. Construyen primero la estructura interna, luego permiten que los resultados lleguen. Manifestar es permitir que el resultado sea una consecuencia, no una obsesión. Cuando haces este cambio interno, algo profundo se reordena. Ya no tomas cada rechazo como algo personal. Ya no interpretas cada demora como un fracaso. Entiendes que el proceso es parte de la construcción. Y esa comprensión te vuelve constante. La constancia desde la calma es infinitamente más poderosa que el esfuerzo desde el miedo. El mundo actual premia a quienes pueden sostener procesos largos sin perder claridad interna. Premia a quienes no reaccionan impulsivamente. Premia a quienes toman decisiones desde visión y no desde urgencia. Y eso es manifestar en su forma más real. No es cerrar los ojos y desear. Es abrirlos y elegir con coherencia. No es pedirle al universo. Es convertirte en alguien que no se contradice. Cuando dejas de perseguir y empiezas a manifestar, no porque quieras resultados, sino porque estás alineado con ellos, la vida deja de sentirse como una lucha cuesta arriba. Se vuelve una construcción consciente. Y en ese punto, el éxito ya no es algo que buscas desesperadamente. Es algo que inevitablemente alcanzas, porque ya no te interpones en tu propio camino. Tema 8. El papel del entorno, las personas y la energía social en la ley de la atracción real. Hay un factor decisivo en la manifestación del éxito y la abundancia que casi nadie quiere aceptar, porque implica una responsabilidad incómoda. Tu entorno está amplificando o bloqueando tu ley de la atracción cada día, incluso cuando crees que todo ocurre solo dentro de tu mente. Durante mucho tiempo se enseñó que la ley de la atracción era un proceso puramente interno. Piensa diferente, siente diferente, y la realidad cambiará. Esa idea es incompleta, no porque sea falsa, sino porque ignora un elemento fundamental de la neurociencia moderna. El cerebro humano es profundamente social. Se regula, se adapta y se programa en relación constante con otros cerebros. Tu identidad no se forma en el vacío, se forma en interacción. Estudios avanzados en neurociencia social demostraron que el sistema nervioso se ajusta automáticamente al entorno para garantizar pertenencia y supervivencia. Esto significa que, aunque conscientemente quieras crecer, prosperar o expandirte, tu cerebro evaluará constantemente si ese crecimiento pone en riesgo tu lugar en el grupo. Y si percibe riesgo, activará frenos invisibles. Aquí ocurre algo que muchos consideran injusto, pero es real. El cerebro prioriza pertenecer antes que prosperar. Para el sistema nervioso primitivo, ser rechazado era más peligroso que pasar hambre.
Por eso, si tu entorno normaliza la queja, la escasez, el miedo al dinero o la mediocridad emocional, crecer puede sentirse inconscientemente como una traición. Esto explica por qué tantas personas empiezan a cambiar y de repente se detienen. No es falta de disciplina, es presión social silenciosa, comentarios sutiles, miradas incómodas, bromas disfrazadas de humor, frases como «no te creas tanto», «eso no es para nosotros», «antes eras más sencillo». El cerebro registra todo eso como señales de peligro, y aquí aparece una verdad que duele aceptar. No todos podrán acompañarte a la siguiente versión de tu vida. No porque sean malos, sino porque su identidad no es compatible con la expansión que tú estás intentando vivir. Los grandes creadores de riqueza lo entendieron temprano. No se aislaron por arrogancia, se rodearon estratégicamente. Sabían que la mente se contagia, las creencias se contagian, las expectativas se contagian, la energía social se contagia. Cuando una persona entra en un entorno donde la expansión es normal, algo se desbloquea. El cerebro deja de sentir que crecer es peligroso. Deja de luchar internamente. Empieza a imitar nuevos patrones de pensamiento y comportamiento sin esfuerzo consciente. Este es uno de los secretos mejor guardados del éxito real. No es casualidad que Silicon Valley concentre tantas empresas multimillonarias. No es solo talento o capital. Es entorno. Es normalidad. En ese ecosistema, pensar en grande no es fantasía. Es estándar. Y cuando algo es estándar, el cerebro no lo cuestiona. Lo mismo ocurre en círculos de inversión, liderazgo y emprendimiento de alto nivel. Las conversaciones son distintas, las preguntas son distintas, las preocupaciones son distintas, y eso reprograma la mente sin necesidad de afirmaciones. Tu entorno te dice quién puedes ser sin palabras. Si estás rodeado de personas que ven el dinero como un problema, el éxito como arrogancia y el crecimiento como amenaza, tu sistema nervioso entrará en conflicto cada vez que intentes avanzar. No importa cuántos libros leas o videos veas, el entorno tiene más peso que la intención. La ley de la atracción real no ignora esto, lo integra. Por eso muchas personas sienten un salto cuántico en su vida cuando cambian de entorno, incluso sin cambiar nada más. Un nuevo país, un nuevo círculo social, un nuevo espacio profesional. De repente, cosas que parecían imposibles se vuelven normales. No porque la persona haya cambiado mágicamente, sino porque su cerebro dejó de recibir señales de límite. Las empresas exitosas diseñan su entorno interno con extremo cuidado. No solo buscan talento, buscan mentalidad compatible. Saben que una persona con identidad de escasez puede contaminar todo un equipo, y que una persona con mentalidad expansiva puede elevar a muchos. Google, por ejemplo, no solo innova por tecnología, innova porque creó un entorno donde cuestionar, experimentar y fallar es aceptable. Esa aceptación reduce el miedo y libera creatividad. Y donde hay creatividad sostenida, hay valor económico. A nivel personal, ocurre lo mismo. Cuando tu entorno valida tu crecimiento, tu mente se expande. Cuando lo cuestiona constantemente, se contrae. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se menciona: la energía social. No es mística, es emocional y conductual. Es el tono de las conversaciones. Es lo que se celebra, es lo que se critica, es lo que se considera posible o ridículo. Si en tu entorno se celebra la estabilidad aunque sea infeliz, tu cerebro aprenderá que la seguridad vale más que la expansión. Si se celebra el esfuerzo aunque no haya resultados, aprenderá que el sacrificio importa más que la estrategia. Si se critica el éxito ajeno, aprenderá que crecer tiene un costo social. Y entonces, aunque quieras atraer abundancia, algo dentro de ti se resistirá. Aquí es donde muchas personas sienten culpa. Culpa por querer más. Culpa por pensar diferente. Culpa por no conformarse. Esa culpa no es espiritual, es social. Los multimillonarios que se mantienen en la cima desarrollan una habilidad crucial. No internalizan las limitaciones emocionales de su entorno. Escuchan opiniones, pero no las adoptan como identidad. Respetan a otros, pero no se traicionan. Esto no significa volverse frío o egoísta. Significa ser consciente. Significa entender que no todas las voces merecen el mismo peso en tu mente. La ley de la atracción funciona cuando tu entorno externo no contradice violentamente tu entorno interno. Si lo hace, la fricción será constante. Y la fricción agota. Por eso, una de las decisiones más importantes en el camino hacia la abundancia no es financiera, sino relacional. ¿Con quién compartes tus ideas?
¿A quién le cuentas tus planes? ¿Qué conversaciones permites que se repitan en tu vida? Cada interacción deja una huella. No necesitas rodearte solo de personas exitosas. Necesitas rodearte de personas que no se asustan cuando piensas en grande. Personas que no te devuelven al miedo cada vez que expresas una visión distinta. Cuando tu entorno empieza a reflejar expansión, tu mente se relaja. Y cuando la mente se relaja, deja de sabotear. Este es un punto crítico que separa a quienes avanzan de quienes se quedan. Algunos intentan crecer sin cambiar su entorno. Otros cambian su entorno y crecen sin esfuerzo. No es casualidad. La ley de la atracción no ocurre solo dentro de ti. Ocurre en el campo relacional que habitas cada día. Y cuando ese campo se alinea con tu identidad expansiva, el crecimiento deja de ser una batalla interna. Se vuelve una consecuencia natural. Ahí es cuando muchas personas dicen, todo empezó a fluir. Pero lo que realmente ocurrió es que dejaron de luchar contra un entorno que no estaba preparado para su expansión. Y en ese momento, la vida respondió. Tema 9. El verdadero secreto de los millonarios que nadie enseña. Consistencia interna a largo plazo. Hay una razón silenciosa por la cual la mayoría de las personas nunca llega a sostener la abundancia, incluso cuando la toca por momentos. No es falta de oportunidades, no es mala suerte, no es falta de conocimiento. Es la ausencia de algo que casi nadie menciona porque no es atractivo, no es rápido y no se puede vender como una fórmula milagrosa. La consistencia interna a largo plazo. La mayoría busca resultados visibles sin haber construido primero una base interna estable. Quieren manifestar dinero, éxito, reconocimiento, libertad, pero no han entrenado su mente para sostener procesos largos sin rendirse emocionalmente. Y la riqueza, al contrario de lo que se muestra en redes sociales, no es un evento. Es un proceso prolongado que exige estabilidad interna incluso cuando nada parece estar funcionando. Los verdaderos millonarios no son los que nunca dudan. Son los que no abandonan cuando la duda aparece. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro humano busca recompensas inmediatas. Está diseñado para sobrevivir en entornos impredecibles, no para construir imperios a largo plazo. Por eso, la mayoría se cansa rápido, no porque no quiera éxito, sino porque su sistema nervioso no está entrenado para tolerar la demora entre acción y resultado. Aquí es donde la consistencia interna se vuelve decisiva. La consistencia interna no es disciplina forzada, no es motivación constante, es coherencia emocional sostenida. Es la capacidad de seguir actuando alineado con una visión incluso cuando la emoción no acompaña. Es la habilidad de no traicionarte cuando nadie te aplaude. Los estudios sobre comportamiento humano muestran que el cerebro se reprograma más por repetición que por intensidad. No importa cuán inspirado estés un día si abandonas al siguiente. El sistema nervioso aprende cuando ve que repites una conducta incluso sin recompensa inmediata. Ahí se crea una nueva identidad. Esto explica por qué tantas personas empiezan proyectos con entusiasmo y los abandonan en silencio. No fallaron por falta de talento. Fallaron porque su identidad interna aún no estaba alineada con la constancia que el resultado exigía. Los grandes ricos entienden que la verdadera batalla no es contra el mercado, sino contra la propia mente. Warren Buffett ha dicho en múltiples ocasiones que la clave de su éxito no fue inteligencia extraordinaria, sino temperamento, la capacidad de no reaccionar emocionalmente a corto plazo, de mantenerse fiel a principios incluso cuando el entorno presiona para cambiar. Ese temperamento no nace, se entrena. La ley de la atracción real no premia el entusiasmo esporádico, responde a la señal que envías de forma constante. Y la señal más poderosa no es lo que dices, sino lo que haces cuando estás cansado, frustrado o inseguro. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría abandona justo antes de que el sistema empiece a responder. No porque el universo no funcione, sino porque el cerebro aún no ha recibido suficientes pruebas de que la nueva identidad es real. El cerebro no cree promesas, cree patrones. Cuando alguien se mantiene coherente durante meses, incluso años, algo cambia. El sistema nervioso deja de resistirse, la identidad se consolida, y entonces los resultados empiezan a aparecer de forma más fluida. No porque haya magia, sino porque ya no hay sabotaje. Las empresas exitosas funcionan igual. No triunfan por una idea brillante aislada. Triunfan por la capacidad de ejecutar de forma consistente durante largos periodos, ajustando sin perder el rumbo. Amazon pasó años sin mostrar ganancias. Desde fuera, parecía un fracaso. Desde dentro, era una estrategia coherente con una visión a largo plazo.
La mayoría no habría soportado esa espera, no porque no entendiera el negocio, sino porque emocionalmente no habría tolerado la incertidumbre. La consistencia interna es la capacidad de sostener una identidad incluso cuando la realidad aún no la refleja. Es vivir como la persona que estás construyendo, no como la que fuiste condicionado a ser. Esto no significa negar emociones. Significa no dejar que ellas dicten tus decisiones. Significa sentir miedo y avanzar igual. Sentir duda y continuar. Sentir cansancio y respetarte sin abandonar. Las personas que logran abundancia sostenible no se preguntan cada día si vale la pena. Ya decidieron. Y esa decisión les ahorra una cantidad inmensa de energía mental. Cuando la decisión está tomada internamente, la mente se relaja. Ya no hay debate constante. Ya no hay negociación interna. Hay ejecución. Esa es una de las mayores diferencias entre quienes manifiestan resultados grandes y quienes se quedan en el intento. Unos discuten consigo mismos todos los días, otros actúan. La ley de la atracción se activa cuando la señal que envías es estable, no perfecta, estable. Cuando tu comportamiento deja de depender de tu estado de ánimo, cuando tus decisiones están ancladas en valores, no en emociones fluctuantes. Aquí ocurre algo profundo. Cuando te vuelves consistente internamente, el entorno empieza a confiar. Las personas confían más en ti. Las oportunidades aparecen con más frecuencia, no porque el universo te premie, sino porque la coherencia genera credibilidad. Y la credibilidad abre puertas. Los inversores buscan consistencia, los clientes buscan consistencia, los líderes buscan consistencia, y el mundo responde a ella. Muchas personas intentan atraer éxito cambiando de estrategia constantemente. Un nuevo curso, una nueva técnica, una nueva moda, pero no cambian la estructura interna que abandona ante la incomodidad. Y sin estructura interna, ninguna estrategia se sostiene. El verdadero secreto de los millonarios no es que sepan algo que tú no sabes, es que sostienen durante años decisiones que otros abandonan en semanas. No porque sean más fuertes, sino porque entrenaron su mente para tolerar el proceso. La abundancia no se construye en momentos de inspiración, se construye en momentos de silencio, cuando nadie mira, cuando nadie valida, cuando nadie promete nada. Ahí es donde se decide todo. La ley de la atracción responde a eso, no a tus palabras, no a tus deseos. Responde a la persona que eres cuando nadie te observa. Y cuando esa persona es consistente, el resultado es inevitable. No rápido, no fácil, pero inevitable. Ese es el secreto que casi nadie enseña, porque no vende ilusiones, vende responsabilidad. Y la responsabilidad, aunque incómoda, es el verdadero camino hacia la riqueza que permanece. Tema 10. La verdad final. Cuando dejas de buscar el milagro y te conviertes en él. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este video. Y no lo digo como una frase motivacional vacía. Lo digo porque ahora ves algo que antes estaba oculto, algo que siempre estuvo operando en tu vida, pero que nadie te explicó con honestidad brutal. La ley de la atracción nunca fue algo externo que debías activar. Siempre fue un reflejo interno que debías encarnar. Durante todo este recorrido, desmontamos una ilusión peligrosa, la idea de que el éxito, la abundancia y la prosperidad llegan cuando piensas correctamente, cuando repites las palabras adecuadas o cuando deseas con suficiente intensidad. Esa narrativa tranquiliza, pero también paraliza, porque coloca el poder fuera de ti. La verdad es más exigente y mucho más liberadora. La vida no responde a lo que pides, responde a lo que sostienes, responde a lo que repites, responde a lo que decides cuando nadie te ve. La ley de la atracción no es un botón mágico, es una consecuencia inevitable de la coherencia interna. Cuando pensamiento, emoción, identidad y acción apuntan en la misma dirección durante el tiempo suficiente, la realidad no tiene alternativa. Se reorganiza, no porque el universo te deba algo, sino porque tú dejaste de sabotearte. Aquí es donde muchas personas sienten una mezcla extraña de alivio y vértigo. Alivio, porque ya no necesitan esperar señales externas. Vértigo, porque ahora entienden que no hay a quién culpar, no a la suerte, no al sistema, no al pasado, no a los demás. Pero también hay algo profundamente poderoso en esto, porque si tú creaste, aunque inconscientemente, la realidad que has vivido hasta ahora, también puedes crear la siguiente. No desde la fantasía, desde la verdad. Los grandes millonarios, los líderes que transformaron industrias,
Las personas que construyeron riqueza real y sostenible no descubrieron un secreto oculto en un libro prohibido. Descubrieron algo mucho más simple y mucho más difícil. Dejaron de mentirse a sí mismos. Dejaron de decir que querían algo mientras actuaban como si no lo merecieran. Dejaron de pedir abundancia mientras tomaban decisiones de escasez. Dejaron de hablar de éxito mientras se escondían para no incomodar. En algún punto, hicieron una elección silenciosa, no espectacular, no pública, pero definitiva. Decidieron convertirse en el tipo de persona que ya no negocia con su miedo. Y ese es el verdadero milagro del éxito. No ocurre cuando todo sale bien. Ocurre cuando decides mantenerte alineado, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Cuando sigues actuando desde integridad aunque nadie te aplauda. Cuando eliges crecimiento aunque tu entorno no lo entienda. Cuando dejas de traicionarte para encajar. Ese momento no se anuncia con luces. No se siente heroico. Se siente tranquilo. Es el momento en que ya no necesitas convencerte de nada. El momento en que ya no buscas señales. El momento en que ya no persigues. Simplemente haces lo que corresponde. Y desde fuera, otros lo llamarán suerte. Otros lo llamarán talento. Otros lo llamarán destino. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que fue consistencia, que fue identidad, que fue coherencia sostenida. La ley de la atracción, entendida de verdad, no es una promesa de comodidad. Es una invitación a la responsabilidad. Te dice, conviértete en alguien que pueda sostener aquello que deseas. Y llegará. No antes, no después. Exactamente cuando estés listo. Y estar listo no significa no tener miedo. Significa no permitir que el miedo decida por ti. No significa tener todo resuelto. Significa dejar de huir de tu propio potencial. El éxito no llega cuando te sientes preparado. Llega cuando decides dejar de vivir como si no lo estuvieras. En ese punto, la vida cambia de tono. Las oportunidades aparecen porque ahora puedes verlas. Las personas correctas llegan porque ahora puedes sostenerlas. El dinero fluye porque ya no lo rechazas desde la culpa o el miedo. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque te volviste íntegro. Y aquí está la verdad final que quiero que te lleves, no como una idea, sino como una decisión interna. No estás aquí para atraer una vida mejor. Estás aquí para convertirte en la persona que ya no necesita conformarse con menos. Cuando haces eso, la abundancia deja de ser un objetivo. Se vuelve una consecuencia. Ese es el verdadero secreto. Ese es el verdadero milagro. Y ese milagro empieza ahora, contigo. Si este mensaje te habló directamente, no lo dejes pasar como otro video más. Suscríbete ahora a El Milagro del Éxito, porque aquí no hablamos de fantasías. Hablamos de transformación real, consciente y sostenible. Dale like a este video para que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están listas para dejar de sabotearse y empezar a vivir desde su verdadero potencial. Escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este video o qué creencia sentiste que se rompió dentro de ti. Leerte también es parte de este proceso, y si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, compártele este video. A veces, un solo mensaje en el momento correcto puede cambiar una vida. Nos vemos en el próximo contenido. Aquí no perseguimos milagros, nos convertimos en ellos.